Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Y en este trimestre que ya hemos comenzado tenemos un tema muy interesante. En este trimestre tenemos el tema que lleva por título El Evangelio según Pablo a los Corintios. Un tema muy interesante que ya iremos aprendiendo y desarrollando juntos. Y en esta semana que ya estamos en la recta final, básicamente nuestra semana se ha ido, tenemos un tema muy interesante también. Este se titula Unidad en la diversidad. Un tema muy importante. Ya hemos visto cómo, aunque somos diferentes, podemos estar unidos a través de Jesús. Pero ahora quiero que juntos repasemos el texto que hemos estado aprendiendo. Este se encuentra en el libro de Juan, capítulo 17, verso número 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Con este pensamiento, quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora de la mañana estamos delante de su presencia, muy agradecidos por el descanso que nos da. Y estamos muy agradecidos también porque nos permite que juntos podamos aprender de su voluntad a través del estudio de la lección. Queremos pedir que nos ayude y que las cosas que hemos de aprender hoy sean lo necesario para nuestro día, para que podamos vivir según su voluntad. Quede con nosotros ahora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título Oración, un medio esencial de la gracia. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿con qué frecuencia debemos orar? Esto es, el día de ayer estuvimos hablando sobre la vida devocional de estos dos hombres, Daniel y David. Pero ¿con qué frecuencia tú y yo debemos orar? Ahí decía que oraba 3 veces al día y que también el salmista oraba por la mañana, también oraba antes de la noche y si era necesario a medianoche también. Pero ¿qué tanto debes orar tú? ¿Cuál es la frecuencia con la que debes orar? ¿Cuál es la frecuencia con la que nosotros debemos orar? Debemos de entender esto. Vamos a dejar que la Biblia nos hable. Así que leamos lo que está escrito allí y vayamos allá al libro de Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 5 y el verso número 17. Un texto muy corto. Orad sin cesar. La Biblia nos dice que hemos de orar constantemente. Constantemente. No hemos de parar de orar. Muy bien. Esto es, no importa dónde te encuentres, hemos de orar constantemente. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos lo que está escrito allá en el libro de Lucas, capítulo 21. Y allí vamos a leer el verso número 36. Dice así: velad, pues, en todo tiempo, orando que podáis escapar de todas estas cosas que han de venir, y estar en pie ante el Hijo del Hombre. La Biblia dice que nosotros debemos de velar y orar constantemente. Muy bien. Esto es, constantemente hemos de velar para poder escapar de las cosas que han de venir y poder estar de pie delante de Jesús cuando Él se manifieste. Así que entonces nosotros hemos de estar orando constantemente. Nuestra vida debe mantener una oración constante. Muchas veces no lo hacemos, pero no es correcto. Esto es, debemos orar. Tienes que tomar una decisión, ora. Vas a salir de casa, ora. Vas a comenzar tu trabajo, ora al Señor. Constantemente hemos de estar orando. Nuestra vida debe ser una vida de devoción y de oración, de vigilancia también. Pero vamos a ver qué más nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. El Camino de Cristo en la página 93 nos dice así: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros. Antes bien,
nos eleva a Él. Leemos aquí entonces algo muy importante. Nosotros hemos de orar constantemente, hablar con Jesús como si fuera nuestro amigo. Entonces Dios no va a venir aquí, nosotros vamos hacia Él cuando hablamos a través de la oración con Jesús. ¿Te das cuenta? Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Mira cómo está escrito aquí. En el Camino a Cristo, en la página 93, nos dice así: cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a confiarle toda su solicitud. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas nos es dada también a nosotros. Nos damos cuenta de eso. Jesús enseñó a sus discípulos a orar y les dijo que le oraran al Padre. Y les aseguró que la oración que ellos hacían y las peticiones que ellos llevaban, su Padre se las concedería. Esa misma seguridad la tenemos tú y yo. Muchas veces no tenemos las cosas porque no las pedimos. Y Dios está más dispuesto a darnos aquellas cosas que pedimos que nosotros a nuestros hijos. Pero a veces olvidamos la oración. ¿Te das cuenta? Así que es muy importante que nosotros aprendamos a confiar a Dios y aprendamos a orar constantemente por las cosas que tenemos necesidad también. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué se promete a los que buscan sinceramente al Señor? Entonces, cada persona es diferente, pero si tú buscas realmente a Dios, ¿qué se te promete? Si tú vas a Él en oración y le buscas constantemente, ¿cuál va a ser la respuesta que vas a obtener? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos explique esto. Así que vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de Mateo, capítulo 7, versos 7 hasta el verso 11. Y ahí leemos de esta manera: pedid y os darán, buscad y hallaréis, llamad y os abrirán. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, le abren. ¿Qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. La Biblia dice que si nosotros pedimos, Dios nos va a dar. Muchas veces no nos da nada porque no pedimos, nos olvidamos o no tenemos la confianza. Pero la Biblia dice que si nosotros pedimos, se nos va a dar. Y si buscamos, vamos a hallar. Y si llamamos, se nos va a abrir. Así que el Señor promete darnos buenas cosas a aquellos que le piden. A veces no lo pedimos y no tenemos esas cosas. Pero la palabra de Dios no termina allí. Todavía hay más. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de los Salmos. En el capítulo 145, en los versos 18 y verso 19. Y nos dice así: el Señor está cerca de todo el que lo invoca, y de todo el que lo invoca de veras. Cumple el deseo del que lo venera, oye su clamor y lo salva. Así que si realmente buscas a Dios y quieres saber de Él, y le imploras y tienes necesidad de Él, Dios promete que está cerca de ti. Y Dios promete que no apenas está allí, que nos escucha y nos salva. ¿No tenemos un Dios maravilloso? Claro que sí. Esto es el momento que tú vas a Él en oración y clamas a Él. Él está allí para socorrernos. Así que, ¿qué promete Dios? Que va a estar allí, que está cerca de todo aquel que le invoca. Y si tú invocas el nombre de Dios y pides a Dios, Él va a estar ahí cerquita. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora cómo nos explica esto el Espíritu Profecía. Leamos lo que está escrito aquí en El Camino a Cristo, en la página 96. Dice así:
La oración eficaz tiene otro elemento, la fe. Porque es preciso que el que viene a Dios crea que existe y que se ha constituido remunerador de los que le buscan. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: todo cuanto pidiereis en la oración, creed que lo recibiréis ya y lo tendréis. ¿Creéis al pie de la letra todo lo que nos dice? Esto es, si la Biblia nos dice que Dios prometió que nos va a entregar aquello que le pedimos, entonces hemos de actuar de esa manera. Si actuamos de esa manera, entonces hemos de recibir aquello. El problema es que a veces nos falta creernos, no tenemos fe suficiente. Si tenemos la fe suficiente, entonces las cosas vienen. Y entonces Dios concede el deseo de tu corazón, siempre que esté de acuerdo a la voluntad de Él, por supuesto. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas, debemos aferrarnos a la promesa, porque el tiempo de recibir contestación vendrá seguramente y recibiremos las bendiciones que más necesitemos. Esto es lo que necesitamos en el momento, Dios nos lo va a conceder. Pero si no viniese en ese momento, tenemos que aferrarnos a la promesa de que Dios nos dijo, Jesús nos dijo que todo lo que pidiéramos al Padre, en el nombre de Jesús lo recibiríamos. Entonces debemos doblar nuestros esfuerzos en oración. Y cuando hagamos esto, entonces nosotros vamos a recibir aquellas cosas que pedimos que más necesitemos en ese momento. ¿Te das cuenta? Es muy interesante entonces que a veces no recibimos porque pedimos al no obtener respuesta, entonces nosotros nos desanimamos y dejamos de pedir. Pensamos que Dios dijo no, pero Dios quería que tú fueras más esforzado, que fueras más perseverante. Y muchas veces nos desanimamos. No debe ocurrir esto, debemos creer que Dios va a cumplir aquello que prometió. Y entonces, en ese momento, Dios también va a honrar la promesa que hizo. Muy bien, ¿estamos claros? Pues entonces vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Bajo qué condiciones son respondidas nuestras oraciones? Algo interesante. Hay ciertas condiciones que debemos reunir. ¿Y qué condiciones debemos reunir para poder tener una respuesta clara a nuestras oraciones? Vamos a ver cuáles son esas condiciones. Ya vimos que hemos de pedir, hemos de tener fe. Pero ¿qué es la condición que se pone? ¿Cuál es esa condición para que tú y yo obtengamos una respuesta a nuestras oraciones? Debemos ser perseverantes también, pero hay cierta condición. Vamos a dejar que la Biblia nos hable sobre este asunto y vamos a leer lo que está escrito en el libro de Juan, capítulo 15, y allí vamos a leer el verso número 7. Y leemos de esta manera: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La condición es que nosotros permanezcamos en Jesús y que las palabras de Jesús permanezcan en nosotros. Es que lo que Jesús nos mandó a hacer, lo que Jesús nos instruyó a vivir, que lo vivamos y que nosotros permanezcamos en Jesús, y todo lo que pidamos según el texto aquí será hecho. Muchas veces no queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero queremos la promesa de Dios. Muchas veces vivimos nuestra vida como queremos, pero cuando tenemos necesidad pedimos a Dios y decimos: Dios no me contesta, mira. Una cosa que no es muy simple que digamos, pero es el día a día. Muchas personas dicen: ¿sabe qué? Es que Dios no contestó. Yo le pedí, no me hizo caso nunca. Pero la condición que Dios nos pone es que nosotros debemos permanecer en Él y las palabras de Él deben permanecer en nosotros. Y entonces podemos pedir todo lo que queramos y será hecho. ¿Te das cuenta? Pero todavía hay más. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 5. Y allí vamos a leer el verso 14 y el verso 15. Y nos dice de esta manera: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos,
sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Si le pedimos una cosa de acuerdo a la voluntad del Señor, sabemos que Él nos oye y nos lo concede. Muy bien. Y si sabemos que entonces pedimos y Él nos concede, entonces vamos a tener aquellas cosas que hemos pedido. Por supuesto que hay que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Esto es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, obedecer las palabras del Señor, permanecer en el Señor, y cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, entonces nosotros podemos tener la certeza de que Dios nos responde. Si reunimos estas condiciones, permanecemos en Jesús, vivimos de acuerdo a la voluntad de Jesús y pedimos según la voluntad de Él, entonces Dios nos va a conceder el deseo de nuestro corazón. No te desanimes si no has obtenido respuesta en tu oración. Dios te va a responder. Así que sigamos orando unos por otros y tenemos la certeza que Dios nos va a escuchar. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que juntos tengamos la oración final. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite leer su palabra. Podemos obtener la certeza de que Dios nos responde nuestras oraciones. Queremos pedir que nos ayude, nos dé su buen espíritu para que podamos cumplir su voluntad y que podamos cumplir también las condiciones que Dios ha puesto para que nuestras oraciones sean escuchadas y sean concedidas. Queremos pedir que el deseo del corazón de cada uno de aquellos que han pedido cosas sea de acuerdo a su voluntad, que las palabras de Jesús puedan estar en sus vidas y que puedan permanecer en Jesús, de tal forma que sus oraciones puedan ser contestadas. Queremos agradecer por cada oración contestada aquí y queremos pedir que su bendición nos acompañe durante el resto del día. Guárdenos, bendiga a cada uno que nos ve y nos escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que estamos comenzando este trimestre y te esperamos en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. No te olvides suscribirte, no te olvides activar las notificaciones y si es de bendición para tu vida, no te olvides en compartir con los demás. Ora por nosotros, que nosotros estaremos orando por ti. Que Dios te bendiga.